Buenos días, muy amable. Yo soy Armando Lave Cárdenas. Estoy en esta condición de servirles a partir de lo poco o mucho que pueda contribuir con mi disertación sobre este tema. En primer lugar, quiero presentarles un saludo en nombre de Cristo. Que sea Él bendiciéndonos a todos, iluminando nuestra mente y nuestras almas para que todo lo que se haga hoy redunde en beneficio del pueblo para su gloria. Bien, este tema de hoy sobre biocultura, acerca de cómo interpretamos desde la centralidad nosotros la influencia de la vida en el desarrollo, tiene sus bases. Bueno, hay mucha trayectoria recorrida por diferentes actores que académicamente han dominado el tema. Pero lo que se en este momento es exactamente de poner en conocimiento de todo el mundo cuáles son los fundamentos filosóficos, antropológicos, ¿sí? Desde el punto de vista de la ancestralidad, de cómo entendemos nosotros el mundo, cuál es nuestra percepción en las comunidades étnicas que habitan esta región del país. Este ejercicio podríamos hacerlo desde diferentes matices, porque si usted le habla de ancestralidad a un hombre que se haya desarrollado en las montañas, tendrá una versión. Si usted habla de esto con un hombre que se haya desarrollado en la selva, tendrá los mismos tópicos, pero con versiones de diferentes enfoques interpretativos, argumentativos y expositivos. Porque la memoria cultural del pueblo se construye de los mensajes de ida y vuelta entre la corteza cerebral y el entorno. El entorno le envía los estímulos al cerebro, el cerebro los digiere a su manera y da su respuesta para posibilitar la vida del hombre en el medio que sea, porque el hombre es el único ser vivo que se adapta en todos los climas y en todas las especies de escenario que le plantea la naturaleza. Entonces, siempre que el hombre haya respetado la naturaleza para definir sus espacios de afianzamiento, para definir, establecerse en un sitio y romper el nomadismo que le había caracterizado. Según el lugar que llegue, adquiere un comportamiento, un estilo de percepción, una visión del mundo, un estilo de análisis para interpretar las cosas. De igual manera como lo hace la ciencia. De igual manera son sistemas equivalentes, pero avanzan en direcciones distintas. En direcciones distintas. Entonces, nosotros tenemos un concepto de ancestralidad muy bien definido porque nuestro modelo familiar es el modelo de familia extensa. En el modelo de familia extensa hay una riqueza social porque una sola pareja, un patrón y una matrona, dirigen asentamientos habitacionales en una misma casa de hasta 30, 40 personas. Y todo es sana convivencia, todo es compartir, y hay una estructura de disciplina y obediencia
que permite que las reglas de juego se respeten y que todo el mundo avance en el mismo sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos en el modelo de familia extensa una fortaleza estructurante de nuestra sana convivencia, de nuestra alegría, de nuestra hospitalidad y sobre todo de nuestra cultura gastronómica. Porque la naturaleza le da al hombre los espacios para vivir, pero la naturaleza es sabia. La naturaleza es como un laboratorio inmenso. Entonces, mire lo que ocurre. Si usted en la naturaleza va a un sitio, en ese sitio hay enfermedades endémicas, hay enfermedades epidémicas, pero la misma naturaleza en esos sitios ofrece las plantas, los elementos, ofrece lo que se necesita para sobreponerse a las pandemias, a las epidemias y a todo lo que tiene que ver con las enfermedades endémicas. Todo está al poder de la mano para sobrevivir. Asimismo, están los alimentos vegetales, animales, minerales y de todo tipo para que el hombre preserve su salud. Cosa bien difícil es cuando uno rompe esas reglas y empieza a tergiversar las normas que entre el hombre y la naturaleza han convenido para vivir en armonía, para evitar los traumas. Entonces, mire usted, nosotros hoy tenemos en nuestra región Pacífico tremendos problemas por violación a las reglas de la ancestralidad. En la región se ha hecho inversiones grandísimas. Si bien es cierto que nosotros somos el Pacífico más pobre del mundo, también es cierto que en nosotros se ha invertido mucho recursos, pero para dañarnos. Nosotros tuvimos la suerte después de la constituyente, después de tantos años de esperar del Estado, durante la constituyente se hizo un trabajo muy importante aquí relacionado con la ancestralidad y vinieron a nuestra tierra a recorrer el Pacífico Otto Alderrotén, Nina de Freydemann, Jaime Arocha, Gustavo de Ruth. Posteriormente acá también hubo gente importante como el excelente pedagogo Renato Ramírez y muchos otros que vinieron a interactuar con nosotros para entender nuestra filosofía, nuestro comportamiento, nuestras tendencias, nuestros enfoques. Infortunadamente para nosotros sucedió como en los tiempos de los Reyes Magos. Cuando los reyes se acercaron a Herodes, Herodes les dijo, vayan a adorar al niño. Y cuando lo encuentren, vienen y me avisan para yo también ir a adorarlo. Pero esos eran sabios, no eran científicos. Los científicos sociales que hicieron los trabajos con nosotros, que servimos de investigadores de apoyo en acción participación, donde el sujeto es objeto y sujeto de investigación, se reunió toda la información nuestra y se llevó a Bogotá. Y resulta que allá resultaron fue una cantidad de reglamentos y condiciones que a través de la educación se fueron imponiendo para romper nuestro sistema de ancestralidad en familia extensa. Entonces fueron llegando una cantidad de normas como que al niño no se le puede castigar, como que el niño es libre de decidir
cuál es su orientación social, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, una cantidad de cosas que para nosotros han sido letales, porque van en contravía directa del orden y la disciplina indispensables para conservar las posibilidades de ascenso en lo concerniente con el desarrollo y la calidad de vida, y también porque, además de eso, se resquebrajaron las relaciones interpersonales de nuestras comunidades y empezaron a llegar las excentricidades y gente que empezó a reclamar derechos que iban en contravía de lo que constituía nuestra posibilidad de conservar el orden preestablecido para vivir y crecer. Maestro Armando, se le fue el audio, por favor. En armonía con la naturaleza, con la vida. Impertinente, se empezó a meter nuevos, y entonces empezaron los hijos a denunciar a los padres que los castigaban y se empezó a ahondar el conflicto intrafamiliar. Y en esos espacios de contradicción jurídica conceptual, ¿sí?, vinieron las primeras confrontaciones. Las confrontaciones sobre la manera de concebir el orden familiar. Perdón. Entonces, vienen a iniciarse las primeras confrontaciones. Y esas tensiones que se dan entre las políticas culturales y las costumbres territoriales empiezan a resquebrajar la posibilidad de dominio, sobre todo de los jóvenes. Y empiezan a ser los jóvenes presas fáciles de los grupos al margen de la ley y dentro de la ley que se aprovechan de ese tipo de descarrilamiento del pensamiento juvenil y empiezan a reclutar para uno y otro bando en todo tipo de actividades al margen de la ley y en contra de la naturaleza. Entonces lo nuestro es más grave de lo que se piensa, porque lo que posteriormente viene a constituirse en situaciones sociopolíticas y legales, en gran parte tiene origen en la ley. Entonces, un sistema de vida de un país que por desconocimiento de las comunidades se ha dedicado más que todo a dirimir y a expedir políticas, ¿sí?, desde el punto de vista sociopolítico del esquema de gobierno del país, del sistema, sin tener en cuenta las comunidades. Entonces a mí me da mucha risa cuando yo digo hablando de gobernanza y de participación y de consultas previas y cosas de esas, porque esas son garantías que se reciben en este país más por convenios internacionales que por cosecha interna de estilos de tratamiento de las entidades gubernamentales para con las poblaciones étnicas.
Entonces, allí empiezan a surgir problemas que ameritan estudios profundos, pero estudios concertados, no verticalmente, como se hace siempre, de que desde el gobierno central viene la ley y el pueblo solo obedece. De esa manera es muy difícil encontrar elementos que sean articuladores de una buena marcha en armonía de la jurisprudencia de un país en relación con las costumbres, hábitos, códigos, símbolos, señales de los pueblos, que son los que constituyen los fundamentos de la centralidad que permiten identificarse. Entonces, una persona es como es porque tiene un cúmulo de operaciones intelectuales que han sido sistemáticamente relacionadas por los mayores para formar con eso una estrategia de vida. Entonces, cuando un niño llega a la escuela, le hablan de interpretar, de argumentar, de proponer, pero a él nadie lo interpreta. Sus expectativas, sus anhelos, sus aspiraciones, sus ilusiones infantiles no cuentan para nada en los diseños curriculares y en los modelos pedagógicos. Entonces, cuando los países como Colombia contratan retazos de educación de otros países considerados potencias, aquí se habla de hacer planes decenales con temas recogidos de negocios con Francia, con Brasil, con Japón, que son países que tienen sistemas educativos diferentísimos. Y lo que es más grave, se emprenden los planes decenales y en las escuelas nadie sabe que hay plan decenal. ¿Sí? Los planes decenales son para las autoridades del ministerio y algunos ministerios colaterales como cultura, deporte, cosas así. Se dan comentarios, pero no son planes donde la gente tenga un nivel de concertación para participar conscientemente de algo que está sucediendo para beneficio de todos. Creo que a la gente únicamente le toca obedecer y cambiar de moda y listo. Mientras las cosas sigan así en este país, la ancestralidad no será ese maravilloso portento que engloba una cantidad de variables importantísimas para lograr la interacción del gobierno central con las comunidades, para propiciarles el conocimiento de las reglas de juego del país y tener en cuenta sus inquietudes, intereses, angustias, esperanzas, expectativas, temores, para con eso armar estrategias operativas de construcción de políticas públicas que tengan en cuenta cómo piensa la gente para ir no civilizando a ultranza, ¿sí?, a las bravas al hombre, sino posibilitándole en igualdad de condiciones oportunidades de intercambio cultural que le vayan permitiendo aportar, como se ha hecho desde siempre, al desarrollo del país, pero que no ha sido mayor el aporte porque ha habido esa falencia por parte del Estado, por parte de quienes toman las decisiones. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura territorial,
La gastronomía es, desde la ancestralidad, algo muy importantísimo, que no debe ser tenido en cuenta solamente por turismo, para hablar de los platos típicos. La gastronomía debiera ser tenida en cuenta por los nutricionistas, por los médicos, por los maestros de todo el país, para empezar a entender por qué la naturaleza pone ciertos alimentos al alcance de ciertas regiones y de qué manera dándole la oportunidad al hombre de comprender su responsabilidad con el tratamiento de la naturaleza. ¿Qué tipo de actividades productivas emprender sin perjudicarse, sin perjudicar la tierra, sin perjudicar la flora, la fauna y al mismo hombre? ¿Qué tipo de situaciones ancestrales tener en cuenta para definir las instancias de productividad y competitividad que debe tener el país en todos los rincones, pero que infortunadamente pues no ocurre así? La innovación social, que es urgente hoy para Colombia, para poder lograr el avance de estos pueblos que fueron dejados al margen del desarrollo por la exclusión, por la inequidad, por una cantidad de efectos como la falta de oportunidades. La igualdad de oportunidades ha sido bastante aguda. La desigualdad de oportunidades para que la gente demuestre lo que es. Mire, ancestralmente nosotros hoy precisamente estamos en el mundial y nosotros hasta en eso hemos sido discriminados, porque en Ecuador hay hasta 6, 7 titulares de selección que son de acá, del lado de Tumaco, del lado de por allá, por el sur del país. Y como acá no paran bola a este tipo de gente para las elecciones, pues se van para otro lado. Ahí incluso le hicieron una denuncia, Chile hizo una denuncia de un jugador colombiano, que esto y lo otro. Eso pasa por eso, porque nuestra ancestralidad no es tenida en cuenta. Y esto no es ni resumen de resentimiento, ni es tampoco un llanto de gente desesperada que se siente perdida. No, señor. Esto es simplemente poner sobre la mesa, en una posibilidad de diálogo de saberes, elementos que permitan hacer intercambios reales para que cuando se esté hablando de respeto a la identidad de los pueblos, en virtud de los componentes de su ancestralidad, se sepa qué elementos hay que tener en cuenta para poder avanzar en procesos de construcción social que permitan mejorar los niveles de inclusión, de equidad, permitan mejorar la igualdad de oportunidades para que todos avancemos de acuerdo con nuestros intereses y nuestra visión, estilo de percepción, cosmovisión y tendencias escatológicas que nos permiten hacer una vida más auténtica sin sacrificarnos, sometiéndonos a situaciones meramente académicas que nos desvinculan. Tuve un sobrino, que estudió en la universidad economía en la Gran Colombia. Y cuando llegaba a la casa, se enojaba mucho cuando le llevaban los hijos donde la mamá,
le decía a la muchacha que le acompañaba, no me lleve los hijos donde mi mamá porque me les dan agua cruda. Entonces, todas sus ideas que había adquirido en el centro del país, las llevó a la casa hasta el punto de separar la posibilidad de interactuar desprevenida y sólidamente con su familia. Esos son rasgos que, si se tiene en cuenta una estrategia precisa para resolver la inclusión de todas las etnias en los elementos y estrategias de desarrollo nacional, entonces los elementos de ancestralidad tienen que estudiarse pormenorizadamente para poder saber qué tipo de situaciones, qué tipo de estrategias aplicar para acceder a unos intercambios ideológicos entre las comunidades étnicas y pueblos ancestrales con las propuestas que tiene la academia y quienes elaboran las políticas públicas de avance en el desarrollo de este país. Porque en eso también hemos tenido problemas. Que cada gobierno parece que fuera como dice el dicho popular, cada torero con su cuadrilla, y no hay continuidad en las cosas que se proponen de un gobierno a otro. Ese tipo de situaciones también perjudica la concesión de la ancestralidad, porque algunos hacen las cosas de una manera, pero hay muchos que les dicen lo que ya se había comenzado. Entonces ahí empiezan los tropiezos para el avance de las comunidades. Nosotros, en cuanto a la familia, en la ancestralidad, las cosas eran tan precisas que, mire, nada más en el enamoramiento, un joven se enamoraba de una chica y iba a pedir la mano de ella. Ese joven se arrimaba al patio, las casas siempre son altas para evitar los animales o las crecientes, y en el patio traía varios troncos de árboles y los rajaba en el patio donde vivía la muchacha que él aspiraba a conquistar. El padre de familia preguntaba, ¿por quién raja leña ese joven allá? Y empezaban los cuchicheos y las risas, hasta que se descubría que por fulana de tal. Entonces ya el papá quedaba sobre aviso de que había un joven rajando leña porque pretendía una de sus hijas. Cuando el joven lograba interactuar con esa familia, lo mandaban por sus padres. Y venía el joven con sus padres a oficializar la petición de la mano de la muchacha, porque eran los padres de familia que se comprometían a que la muchacha que iba a salir de esa familia iba a tener una vida digna a partir del esfuerzo de ese muchacho por la estricta corrección y vigilancia que iban a hacer sus padres de la relación que había. Entonces, cuando el padre de familia daba el visto bueno, porque el joven era buen trabajador y de buena familia, la muchacha podía no gustarle el tipo, pero ya quedaba formalizada la relación. Y luego venía el matrimonio y las cosas, y la fiesta y la cosa, la vaina. Eso hoy nunca se puede hacer.
ya las cosas han cambiado mucho. Ya con ese libre desarrollo de la personalidad y las elecciones y las cosas, pues hay mucho que pensar entre esas tendencias ancestrales y la forma como la sociedad ha ido evolucionando. Lo bueno que tiene esto es que sabiendo de dónde vienen las cosas, se puede encontrar puntos de coincidencia, o si no coincidencia, por lo menos puntos de relación donde establecer diálogos, ¿sí?, de saberes entre la ancestralidad y la sociedad común guiada por la academia para empezar a definir parámetros de correlación que vayan permitiendo a la gente aproximarse desde su ancestralidad a la sociedad civil, y la sociedad civil cómo ir entendiendo, ¿sí?, la ideología, la idiosincrasia, todo lo que tiene que ver con las tendencias ideológicas, ¿sí?, de la gente como pueblo, para entenderlo como individuo y como pueblo, ¿sí? Entonces, hay otras cosas importantes de la ancestralidad que no se entienden en la jurisprudencia nacional, como por ejemplo, cuando la gente necesita conservar algunas costumbres que han sido impuestas por los mayores para conservar la relación con la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza ha sido tan perfecta que hoy en el Pacífico somos el Chocó biogeográfico. Uno de los puntos donde se apoya el hombre para garantizar la sostenibilidad de la vida en este planeta, ¿sí? Entre nosotros, el Amazonas y otros sitios de este país, está la esperanza de sobrevivencia de la Tierra, porque la forma tan vertiginosa como la naturaleza ha ido pasando factura por los excesos del hombre con su afán de productividad, es un llamado de atención que quizás sirva para tener en cuenta un poco estas cosas que nosotros decimos en nuestros códigos, símbolos y señales, para que el planeta pueda continuar viviendo. Miren, en la ancestralidad nuestra hay mitos, cuentos y leyendas que nos hablan de cómo preservar. La tunda es un mito de preservación. ¿A quién le sale la tunda? A los que se pasan el sol de venado capturando todavía piangua, cuando ya a esa hora hay que haber parado. Entonces el que se pasa el sol de venado capturando piangua, le aparece la tunda, lo entunda, se lo lleva y le da camarón asado y una cantidad de cosas como castigo por estar depredando excesivamente. Asimismo, nuestros ancestros tienen códigos, símbolos y señales en los mitos, cuentos y leyendas que guardan, si pudiera llamarse así, secretos de la naturaleza. Por ejemplo, acá en el Pacífico nosotros tenemos para el puerto de Buenaventura un mito de los mayores que dicen que Buenaventura está sobre el pez San Nicolás, que es un pez inmenso
que la cabeza está bajo la catedral y la cola en el puente del Piñal. Y que si se hace mucho ruido, si se molesta mucho, el pez se mueve y se acaba Buenaventura. Con esos mitos simples, los viejos esconden información acerca de la falla geológica de San Antonio, que es la que puso en apuros la vía Buenaventura-Cali en días pasados. Es la misma que rajó las montañas de Dagua. Esa falla geológica es peligrosísima. Y resulta que en Buenaventura los científicos de la productividad han ido a decir que para que en los puertos de Buenaventura puedan atracar los post-Panamas, que son buques de tamaños muy respetables, para ser competitivo el puerto, hay que llevar el canal de acceso a 18 metros de profundidad. Nunca nuestros mayores habrían permitido eso, porque ellos, cuando hablan del mito del pez San Nicolás, de la cabeza en la catedral, es porque saben que si ese canal se profundiza mucho, se pasa de la roca abisal y entonces podrá haber coincidencia con esa falla y se forma la hecatombe. Nosotros sabemos cómo cuando se hizo el primer dragado se fue media barra. La barra es un sitio turístico que queda allí en Juan Chaco y se fue la barra por ese dragado. Después hubo otro dragado y se llevó parte de Punta de Soldado y La Bocana y afectó Juan Chaco también. Entonces, si nos vamos a poner a pensar exclusivamente en productividad, podemos matar la gallina de los huevos de oro. Porque ponerse a molestar con esos dragados, aún teniendo nosotros mareas que suben y dan excelentes niveles de navegación con las pujas, que sería la forma como nuestros abuelos reemplazarían lo de profundizar ese canal, habiendo esas posibilidades, no se puede pensar alegremente en solo la competitividad del puerto sin hacer los análisis correspondientes, ¿sí?, para evitar desgracias posteriores. Hoy tenemos un problema gravísimo nosotros desde lo ancestral. Nosotros, desde lo ancestral, tenemos la complicación de que se nos rompió la cultura gastronómica. Hoy tenemos nosotros muchachos de 16 y 17 años yendo al médico por presión arterial, yendo al médico por azúcar, yendo al médico por una cantidad de complicaciones que nunca eso se vio antes. El lío más grave es que se rompió la cultura gastronómica. Hoy los niños no comen pescado. Claro, eso tiene un problema. Yo hice una encuesta por los años 80 con el compañero Jorge Moreno como coordinador del Centro de Estudio de Investigación Docente de Buenaventura, el CI Buenaventura. Hicimos una encuesta acá en Buenaventura, pueblo del Pacífico, en la isla. Hicimos una encuesta para los niños entre 8 y 12 años y encontramos que el 78% de los niños que vivían en la isla no sabían nadar. Entonces dijimos, bueno, este sí es un lío que la educación tiene que resolver fácil y rápido, porque la educación tiene que ser para eso.
¿sí? ¿Cómo es posible que va a haber niños rodeados de agua por todas partes y no saben nadar? ¿Qué está pasando con la pertinencia? ¿Qué está pasando con la verdadera funcionalidad, capacidad transformativa y calidad? Entonces, eso nos llevó a otra encuesta. Los niños no querían comer pescado. Y ahí se nos llama una sorpresa doble. Porque en primer lugar, pues, cuando las mujeres empezaron a trabajar, ya no había tiempo para ponerse a preparar las cosas que la gente había sido acostumbrada a consumir. Pero hubo un problema. Nos metieron una aculturación terrible a través de la música, el baile y la gastronomía. Hoy por hoy, los niños solo consumen salchipapa y butifarra, lasaña, pizza, bueno, una cantidad de cosas que no son de nuestra región, que son dañinas. Esas salchipapas, ese rapipollo, hamburguesas, cosas de esas, que son lo que más comen los jóvenes y que, entre otras cosas, en algunos colegios, en el PAE les incluyen, nos han causado problemas gravísimos. Nos han causado problemas gravísimos porque esa alimentación está llevando a los niños a enfermedades tempranas que antes no padecían. Está llevando a la obesidad y son niños que son obesos y débiles. Entonces, nuestra ancestralidad tendría que empezar a proponer diálogos de saberes con la educación, con la cultura, con el deporte, para que nosotros seamos tenidos en cuenta en nuestras concesiones, ¿sí? Para ver de qué manera. Mire, nosotros estamos hoy propiciando el rescate de una cantidad de alimentos que podrían ser impulsados incluso a la exportación, y son alimentos que ya perdimos, como la chigua. La chigua se ha perdido y ese es un alimento muy especial, de mucho poder nutritivo, y hay mucha posibilidad de inversión en investigación y rescate de muchas alimenticias como el pacó y otras, la coronilla, muchas que acá eran silvestres y ahora no se ven. El rescate de alimentos y plantas medicinales para seguirle apostando a conservar la salud, aún así acá no hay hospital. La ancestralidad es una opción importante para seguirle apostando al rescate de la salud, como se enfrentó el tal COVID. Se enfrentó desde las hierbas y dio muchísimo mejor resultado que lo que hicieron en los hospitales con unos procedimientos inconvenientes donde asesinaron mucha gente, con unos protocolos totalmente irracionales. Entonces, nosotros tenemos en la ancestralidad muchos puntos de exposición para con el gobierno sentarnos a ver las equivalencias en los proyectos, en los planes de vida y en los procesos de desarrollo de nuestros pueblos. Hay muchas cosas que ver en conjunto con quienes toman las decisiones para
si no implementar a nivel nacional algunas ideas importantísimas, sí por lo menos apoyarnos a nosotros en algunas iniciativas que nos permitan recuperar alimentos, plantas medicinales, que nos permitan recuperar costumbres sanas. Mire, nuestra ancestralidad tiene que ver con la identidad de los pueblos, con la situación del proceso, todo un proceso que se hace, es un ritual con el ombligo de quienes nacen. A las personas se les siembra el ombligo en determinados árboles y se les cura el ombligo con determinadas cosas para que las características vitales de la persona se definan y avancen hacia las tendencias de lo que se llama la ombligada de la persona. Donde la persona tiene sembrado su ombligo, se siente muy bien. Entonces, la ancestralidad tiene que ver con unos puntos clave de la percepción, el estilo de lectura del mundo, ¿sí?, que nos da un imaginario individual y colectivo específico que nos permite adentrarnos en la posibilidad de poder tener mayor injerencia tanto en las políticas educativas, culturales, como en las políticas sociales, para nosotros aportar a un crecimiento del país racionalmente concertado, de tal manera que nosotros podamos apostarle a procesos de bioemprendimiento desde la territorialidad, con lo que ofrece la naturaleza, y apostándole a intercambiar con los conocimientos que vengan de la ciencia pura, y que la ciencia pura también se apoye en los conocimientos que nosotros ofrecemos para hacer un proceso de interacción que permita avanzar a la productividad. Que la productividad que se incremente desde este tipo de diálogos de saberes incremente la competitividad de la región y del país, y que a partir de las innovaciones sociales, que son bien costosas, las innovaciones son costosas, pero no nos queda otro camino para nosotros poder avanzar al Buen ritmo día, que ¿se amerita escucha? poner el país. Podemos avanzar con innovaciones sociales que se construyan para obtener un mejor país, para darle la posibilidad a la población ancestral de participar realmente en la construcción de los procesos, para al final tener noticias claras acerca de buenos niveles de gobernanza, donde la gente se haga responsable de la sostenibilidad y sustentabilidad de los procesos que adelante el gobierno, no solamente porque sí han sido consultados, comprometidos y consensuados, sino porque se tiene la firme esperanza de que apoyando el crecimiento y desarrollo de estos pueblos avanza el país entero.